2020. Además, es un hecho reconocido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina a nivel internacional, que el órgano ejecutivo no puede limitar derechos, no puede autoatribuirse facultades que la ley no les da. Únicamente pueden limitarse derechos mediante ley formal, es decir, aprobada por la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las vulneraciones? ¿Cuáles son las causas, las razones por las que este decreto es inconstitucional? Primero, permite nuevamente que se realicen detenciones de forma automática. Segundo, permite que agentes de seguridad entren a las casas a sacar a las personas y a sus familiares. Eso se llama allanamiento de morada y es inconstitucional, prohibido por el artículo 20 de la Constitución. A las personas que anden manejando vehículos en la calle les van a decomisar el vehículo y a ellos los van a retener hasta por 30 días para que les hagan el examen PCR. Hemos visto nosotros que los centros de contención en realidad son centros de contagio. Entonces esto, en vez de proteger la salud de las personas, es posible que sea utilizado para que las personas sanas sean recluidas junto con personas contagiadas. Además, podría favorecer para que el sistema colapse. Quienes en realidad necesitan ser contenidos, quienes en realidad necesitan estar en cuarentena, en aislamiento, en vigilancia, son las personas que padezcan la enfermedad, especialmente aquellos que tengan una situación grave de su salud. El artículo 136 del Código de Salud establece otras medidas que son mucho menos gravosas y que tienen como objetivo proteger la salud del pueblo. Pero el Ejecutivo lo que ha estado realizando son detenciones ilegales masivas, ha estado violando derechos fundamentales y no está dando el tratamiento adecuado a las personas. Incluso el personal médico ni siquiera ha tenido el equipo adecuado y hay graves violaciones de los derechos del personal médico. En el caso del Hospital Sacamil se ha detenido a todo el personal médico, incluso a su familia. En la demanda yo presento como muestra un video cuando policías llegaron a detener a una persona a su casa e incluso se llevaron detenidos a familiares de su propia casa. Tenía esos detalles que fueron cuestionados. Hoy con el caso del 21, ahí se superaban, decía el presidente, y argumentando que el interés público debe primar sobre el interés privado. En la demanda yo cito jurisprudencia nacional e incluso de tribunales internacionales. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: ningún derecho puede priorizarse de forma absoluta sobre otros derechos. Los derechos no son jerarquizables, son interdependientes. En tal sentido, por la dimensión institucional está prohibido que autoridades prioricen de forma absoluta un derecho, porque van a conculcar a otros derechos fundamentales. Lastimosamente hemos visto que hay una deficiencia en la asesoría legal del presidente. Muchos de los asesores, muchos de los ministros tienen una actitud servil y le dicen: sí, presidente, está bueno. No ejercen los abogados de la presidencia un rol crítico, no están dando una asesoría objetiva. El decreto 21 sigue con los mismos vicios de inconstitucionalidad que el decreto 19. Por lo tanto, la Sala de lo Constitucional debe ejercer su rol como guardián de la Constitución y expulsar del ordenamiento jurídico toda normativa que pueda ser utilizada para vulnerar derechos fundamentales. Se cuestionaba, creo que es literal B del artículo 2, creo que es, que explica que la persona que sea va a un centro de confinamiento, se le hace la prueba, pero cuestionaban algunos sectores, por ejemplo, que hay un vacío. Ese es en el caso de las personas sospechosas o consideradas sospechosas, pero que hay de las que no son sospechosas y son llevadas a un centro de contención. Es decir, en ese caso, por ahí también me he enfocado un vacío en este decreto, sí, en el artículo, sí, en el decreto. Desde la sentencia del 26 de marzo,
del proceso 148-2020, la sala lo explicó de forma muy clara. Como no existe una ley formal, debe acatarse y debe restringirse únicamente en los casos que señala el artículo 136 del Código de Salud. Es decir, a una persona que padece la enfermedad, a una persona que es un caso sospechoso, después de haber realizado un examen médico que de forma objetiva establece si es un caso sospechoso. ¿Cuál es el otro caso? Que haya estado la persona expuesta a contagio. Esos son los únicos supuestos que habilitan el confinamiento para proteger la salud. Pero ¿qué tipo de medidas contempla el artículo 136? Además de la cuarentena y el aislamiento, no significa que todas las personas las van a meter a un centro de contención. También hay mecanismos de vigilancia, hay mecanismos para que las personas realicen la cuarentena dentro de su propio hogar, en donde ellos pueden tener a disposición otro tipo de medidas. Pero llevar a una persona y a su grupo familiar a centros de contención que tienen hasta 300, 400 personas, se ha comprobado que eso, en lugar de beneficiar a la salud, ha terminado perjudicando a la salud. Hay personas que han dicho, a mi familiar que estaba sano se lo llevaron y ahí lo contagiaron. Ese es el problema, que a las personas sanas las pueden llevar a un centro en donde se van a contagiar. Si una persona continúa expuesta al virus de diferentes personas de forma masiva, es mucho peor. Es mejor que las personas guarden resguardo domiciliario en su casa, que existan otras medidas que implemente el mismo ministerio, las mismas personas. Hay personal médico que fue sacado de su casa y la han recluido a pesar de que no existían los elementos objetivos que el Código de Salud habilita. Solamente en esos casos se puede detener a una persona para medidas de confinamiento por la cuarentena.